Yo no sé si alguien va a creer en esto, y sinceramente ya ni me importa. A esta altura de la vida, con los huesos que crujen cada vez que intento agacharme, lo que más me pesa no es el cuerpo, es lo que callé durante más de 20 años. Lo que vi, Ann, lo que hice para seguir viva. Me llamo Teresa Olmos, aunque ese nombre está muerto desde 2003. Lo enterré junto con las otras chicas. Cuando escapé del hogar San Agustín, la madrugada en que todo se fue al carajo, durante años viví en una comunidad pequeña, en las sierras, cerca de Villa General Belgrano. Me cuidaban, me daban de comer, me dejaban en paz. Nunca preguntaban nada. Yo tampoco ofrecía respuestas, Ann, pero ahora que empezaron a escarbar, ahora que los huesos volvieron a ver la luz, ya no puedo seguir en silencio. El diario dice que eran restos humanos de origen indeterminado, como si eso hiciera alguna diferencia. Yo sé bien de quiénes eran esos huesos. Reconocí el lugar en la televisión, en esa nota rápida de la tarde. No. Mostraron mucho, pero lo suficiente. Era el patio de atrás, donde solíamos colgar la ropa, donde enterraban las cosas que no debían existir. Cuando dijeron que iban a hacer un barrio cerrado ahí, con casas modernas, seguridad privada y cancha de tenis, algo dentro mío se rompió, como si las voces de esas chicas, y de esos chicos también, me hablasen otra vez, como si gritaran debajo de la tierra. Y yo sé que nadie más puede escucharlos. Solo yo, Ann, porque estuve ahí. Ann, porque vi todo. Porque sobreviví. Si esta historia te ha conmovido, te invito a suscribirte para no perder las próximas revelaciones que aún quedan por descubrir. Me costó días juntar el valor para ir a la comisaría, caminé hasta la ruta, tomé un colectivo hasta Altagracia y desde ahí uno más, hasta Córdoba capital. Todo el trayecto me temblaban las manos, como si volviera a tener 17 años y llevara algo prohibido escondido en el pecho. No sabía bien qué iba a decir, ni a quién, solo tenía una bolsa de tela, con los cuadernos que guardé durante años envueltos en plástico, enterrados debajo de un galpón donde criaban gallinas. Los desenterré en silencio una semana antes, una noche en que no podía dormir, y sentía que las paredes me apretaban la cabeza. Sabía que iba a tener que abrir la boca tarde o temprano, y lo que estaba por contar no era algo para decir en voz baja. En la comisaría me miraron como si estuviera loca. Les dije que era sobre el hogar San Agustín, y que sabía cosas del pasado, cosas graves en mí. Dijeron que el hogar cerró hace años, que ahora era propiedad privada, que hablara con un abogado. Uno de los policías ni siquiera me miró a los ojos, solo me señaló una carpeta y me dijo que escribiera lo que quisiera denunciar. Me senté y escribí. No todo, porque no me salía, pero sí lo suficiente para que me llamaran al otro día. Dejé mi número, aunque dudé al final. Volví al pueblo sin saber si había hecho bien. Esa noche no dormí. Pensé en las otras chicas, en las que nunca salieron. Pensé en la hermana Elvira, pensé en el sótano. La hermana Elvira no era una monja como las que uno se imagina. No tenía esa cara dulce, ni hablaba con ternura. Era seca, dura, caminaba como si todo el tiempo estuviera apurada y no soportaba que nadie le hiciera perder tiempo. Cuando entré al hogar tenía 15 años y ya había pasado por 3 instituciones. En ninguna me pegaron como ahí. Elvira tenía una regla de madera que usaba sin avisar. Decía que nos estaba corrigiendo el alma. Y si llorábamos, peor. Había un cuarto, una pieza oscura sin ventanas ni colchón, donde metían a las que se portaban mal. A veces salían a las horas. A veces no volvíamos a verlas más. Lo más aterrador no era lo que pasaba de día, era lo que se oía de noche. En el pasillo largo del pabellón donde estaban los dormitorios, había una trampilla en el suelo. No todos sabían que estaba ahí. Era de madera vieja y solía estar cubierta por una alfombra marrón. Yo la vi una vez abierta, cuando una de las cocineras bajó con una linterna. No era un sótano común. Tenía escalones de piedra y olía a humedad, pero también a otra cosa, como carne podrida, como cloro. Algunas chicas decían que de ahí bajaban bolsas negras, como las que usan los carniceros. Otras juraban haber escuchado llantos, como de bebés. Nadie preguntaba mucho. A las que preguntaban, las mandaban lejos. Yo trataba de pasar desapercibida. En el hogar, ser invisible era una forma de sobrevivir. Ayudaba en la cocina, lavaba los baños sin que me lo pidieran, me callaba cuando escuchaba gritos.
Pero una vez me tocó ver algo que no debía. Fue una noche de tormenta, cuando se cortó la luz. El generador estaba justo al lado de la trampilla, y me mandaron a buscar a la hermana Elvira para que lo pusiera en marcha. Caminé en puntas de pie por el pasillo, guiándome con una linterna chiquita. Cuando llegué, la trampilla estaba abierta. Escuché voces abajo. Una de ellas no era de ninguna monja, era un hombre. Hablaban como si estuvieran discutiendo algo. Y entonces escuché mi nombre, salí corriendo. Me escondí detrás del depósito de mantas, tapándome la boca con las dos manos para no hacer ruido. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Cuando volví al dormitorio, fingí que había estado durmiendo. Al día siguiente, Elvira me llamó a su oficina. Me preguntó si había visto algo raro. Le dije que no. Me miró por un largo rato, sin parpadear. Después me dijo que me iban a mandar con una familia del sur, en Borrilaqui, que habían pedido una chica joven para cuidar a una anciana. Sabía que no era verdad. A las que mandaban al sur, nadie las volvía a ver. Esa noche supe que tenía que escapar. Lo que no sabía era que esa misma noche iba a ser el infierno. Esa noche, como a las 3 de la madrugada, me despertó un ruido seco, como si alguien hubiera dejado caer un mueble en después. Gritos, no de enojo, de desesperación. Me asomé por la rendija de la puerta y vi que la luz del pasillo estaba encendida, cosa que nunca pasaba. A esa hora, a las demás chicas también se habían despertado. Nadie hablaba, solo escuchábamos. Alguien corría por el pasillo, alguien más lloraba, a los gritos, como si la estuvieran arrastrando. Me levanté sin hacer ruido, me puse los zapatos y escondí los cuadernos en la parte de atrás del ropero. No sabía qué iba a pasar, pero sabía que algo malo estaba pasando. Minutos después, se escucharon 2 tiros. Nadie en el hogar tenía armas, o eso creíamos. Los gritos pararon de golpe. Algunas chicas empezaron a llorar bajito, tapándose con las sábanas. Yo me acerqué a la ventana y miré hacia el patio. Había un auto estacionado, uno negro, con vidrios polarizados. Al lado, 2 hombres con trajes, fumando como si no pasara nada. Uno de ellos tiró una bolsa al suelo. No se movía. No sabíamos si era una persona o qué, pero estaba envuelta en plástico. Y entonces la trampilla se abrió. La vi desde arriba. Vi a la hermana Elvira salir con una linterna y señalar hacia el auto. Los hombres la siguieron y después desaparecieron bajo tierra. No dormimos el resto de la noche. Algunas chicas se abrazaron entre ellas, otras se quedaron en silencio, sentadas en la cama como estatuas. Cuando amaneció, la hermana Elvira apareció en el comedor como si nada hubiera pasado. Nos dijo que hoy no habría clases, que íbamos a dedicar el día a la limpieza. Nadie se atrevió a mirarla a los ojos. Tenía una mancha roja en la manga del hábito. No, preguntamos. En ese lugar, todo lo que preguntabas podía volverse en tu contra. Lo único que pensaba era en cómo salir. Pero ¿a dónde iba a ir? No tenía familia, no tenía plata, no conocía a nadie afuera. Solo sabía que si me quedaba otra noche ahí, no iba a salir viva. Ese mismo día, cuando mandaron a algunas chicas a limpiar los baños del fondo, aproveché para colarme en la lavandería y buscar mi mochila vieja. Metí dentro una muda de ropa, una barra de cereal que tenía guardada y uno de los cuadernos. Dejé los otros escondidos. Si me atrapaban, al menos que no tuvieran todo. Después fui al gallinero, como si nada, y abrí la puertita trasera que daba al monte. Era una salida de emergencia que usaban los cocineros cuando no querían pasar por el frente. Nadie me vio. Caminé por el pasto alto hasta que los gritos del hogar quedaron lejos. Caminé todo el día. Me metí por un camino de tierra, después por otro, hasta que llegué a un puesto de verduras donde una señora me dio agua y un pan sin preguntar nada. Esa señora se llamaba Marta. Vivía con el marido, que era apicultor, y un filho con retraso madurativo leve. Me ofreció un colchón en el galpón donde guardaban las herramientas, y yo no pregunté nada. Me quedé. Nunca les conté mi nombre verdadero. Les dije que venía de Córdoba capital, y que me habían echado de una pensión. Inventé una historia simple. Ellos tampoco eran curiosos. En ese pueblo, la gente aprendía a no meter la nariz donde no debía. Durante años, ayudé en lo que pude. Limpiaba, cocinaba, acompañaba al hijo a sus controles médicos. Nadie me buscó. Nadie preguntó por mí. Y yo me aferré a ese silencio como si fuera un manto sagrado. Pasaron
los años, a veces soñaba con el hogar, con las chicas, con los gritos. A veces me despertaba con la sensación de que alguien me miraba desde la puerta. Hubo inviernos duros, momentos en los que estuve enferma, pero nunca me faltó abrigo ni comida. Me acostumbré a vivir con lo mínimo, pero nunca dejé de pensar en los cuadernos que había dejado atrás. Con el tiempo, cuando Marta y su marido murieron, me mudé a una casita que ellos me dejaron. La comunidad me aceptó. Me decían la hermana Tere. Aunque yo ya no me sentía parte de nada sagrado, había dejado de rezar el día que escapé del hogar, porque si Dios existía, no estaba ahí adentro con nosotras. Hace unas semanas, mientras tomaba mate en la galería, escuché en la radio local que estaban construyendo un barrio privado en las afueras de Córdoba, donde antes funcionaba el Hogar San Agustín. La voz del locutor sonaba contenta, como si fuera una gran noticia para la zona, una inversión millonaria que traerá progreso y desarrollo, decía. Sentí que algo se me hundía en el estómago. Me levanté sin decir nada. Entré al cuarto y me arrodillé junto al ropero. Empecé a sacar cajas viejas, baldes, mantas. En el fondo, bajo una tapa de madera que casi se había podrido con el tiempo, estaban los cuadernos, todavía envueltos en plástico. Los abrí con las manos temblando. La letra seguía ahí. Mi letra. Mi letra. Con nombres, fechas, detalles, todo lo que yo había visto, todo lo que nadie quiso ver. Pasé la noche leyendo esas páginas como si fueran las de otra persona. Me impresionó la precisión con la que había escrito. Recordaba nombres completos, descripciones de autos, diálogos enteros y, lo más importante, había mencionado al juez Godoy, al comisario Aldana, al intendente de ese entonces. Todos hombres que hoy, curiosamente, siguen ocupando cargos. Sentí náuseas, pensé en quemar todo. Pensé en enterrarlo otra vez. Pero ya era tarde. Lo que estaba pasando no era casualidad. Querían tapar lo que había debajo de esa tierra con cemento, pileta, portón eléctrico y cámaras de seguridad. Y si yo no hablaba ahora, nadie más lo iba a hacer. Al día siguiente, tomé un colectivo hasta Córdoba, con los cuadernos en una mochila. No sabía a dónde ir exactamente, pero terminé bajando en Tribunales. Entré por la puerta de atrás, como si tuviera miedo de ser vista. No sabía a quién pedir por ayuda, así que me acerqué a la mesa de informes y dije que quería dejar una denuncia vieja, muy vieja, pero importante. Me mandaron a una fiscalía que, para mi sorpresa, estaba vacía. Una empleada joven me atendió con cara de aburrimiento. Le expliqué que tenía documentos sobre delitos cometidos en una institución religiosa clausurada. Me miró como si fuera una loca más. Le mostré los cuadernos. Ahí cambió la cara a mí, pidió que esperara. Tardaron casi una hora en volver. Me hicieron pasar a una oficina chiquita, con olor a humedad y café recalentado. Me ofrecieron agua, preguntaron mi nombre real, dudé, pero lo dije. Teresa Olmos Sanmé. Pidieron que relatara todo desde el principio. Me temblaban las manos, la voz, el cuerpo entero. Empecé por lo básico en el hogar. La hermana Elvira, los castigos, la trampilla, los hombres de traje. Cuando mencioné los nombres de los funcionarios, la mujer que tomaba nota levantó la mirada. Me preguntó si estaba segura, dije que sí. Me mostraron una lista de fotos. Reconocí a 4 de ellos. Uno de los hombres de traje, que bajaron esa noche al sótano, ahora era diputado provincial. Me pidieron que dejara los cuadernos con ellos, que iban a fotocopiarlos y registrarlos como prueba. No quería soltarlos, pero al final lo hice. Me dieron un recibo, una copia con sello, y me acompañaron hasta la puerta. Me prometieron que me iban a llamar. Esa noche me quedé en una pensión del centro, cerca de la terminal. No dormí nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de la hermana Elvira, no como era antes, sino como me la imaginaba ahora, en vieja, arrugada, pero con los mismos ojos secos y crueles. Pensé en las otras chicas. ¿Alguna más habría sobrevivido? ¿Alguien más se habría animado a hablar? Tenía miedo, pero también una sensación extraña de alivio, como si, por fin, una parte de mí hubiera salido de ese lugar. A los 3 días me llamaron de la fiscalía. Me citaron para ampliar la declaración. Me dijeron que el fiscal había leído los cuadernos, personalmente.
que esto iba a llegar muy arriba, que tenía que estar preparada. No entendí bien qué significaba eso hasta que vi las noticias. Restos óseos hallados en predio de exhogar religioso, decía el Zócalo. Mostraban imágenes de la excavadora removiendo tierra bosaus negraos, alineados policías con guantes y barbijos. Sentí que me faltaba el aire. No era una pesadilla, era real. Habían encontrado lo que yo había visto, lo que nadie quiso creer durante décadas. Y ahora estaba saliendo a la luz. Después de eso me ofrecieron custodia, pero la rechacé. No sé si fue por orgullo o por cansancio. Me volví al pueblo en el próximo micro y traté de seguir con mi rutina. Pero ya nada era igual. Alguien me dejó una nota anónima debajo de la puerta. A los muertos no hablan. Vos tampoco deberías. No había firma, no hice la denuncia. La tiré al fuego y seguí barriendo el patio como si no la hubiera leído. Pero empecé a cerrar las ventanas de noche, a dormir con una silla, trabando la puerta. Me llamaron de radios, de canales, de diarios. No atendía a nadie en solo, respondía a la fiscalía. Ellos eran los únicos que me hablaban sin sensacionalismo, sin buscar escándalo. Querían pruebas, yo las tenía. Una mañana, mientras colgaba la ropa, vi un auto blanco estacionado al fondo de la calle, de tierra no, era del pueblo. Vidrios polarizados, motor encendido. No se movió por casi media hora después. Se fue. No anoté la patente, pero reconocí el modelo, el mismo que usaban los tipos del hogar, los que llegaban por las noches con esas bolsas. Era imposible. Ese auto no podía estar ahí. Me quedé paralizada. Después, corrí al galpón, donde había guardado una copia de los cuadernos, por si algo pasaba. Los metí en una mochila con algunos documentos, plata y un rosario que no usaba desde hacía años. Esa noche no dormí en casa. Fui a dormir al centro comunitario del pueblo. Nadie sabía que yo estaba ahí. A partir de ese día, empecé a vivir con la sensación de que alguien me estaba mirando todo el tiempo. No sé si era paranoia o intuición, pero cada vez que salía a comprar pan o iba a la plaza, tenía la impresión de que un par de ojos me seguían desde algún auto, alguna esquina, alguna ventana. Las vecinas notaron que estaba más callada. Una me preguntó si estaba enferma. Le dije que solo andaba cansada, que me dolía la cadera, que no dormía bien. Nadie insistió. Acá la gente es buena, pero también sabe cuándo no preguntar. En el fondo, yo también sabía que esto no iba a terminar bien, que destapar lo que pasó en ese lugar tenía un precio, y que quizás yo había esperado demasiado para hablar. Una semana después, la fiscalía me llamó para decir que varios restos encontrados coincidían con denuncias por desaparición de menores de hace más de 20 años. Una de las osamentas tenía una fractura vieja en el brazo derecho. Yo sabía de quién era Ann, se llamaba Mariela. Tenía 16 años y la hermana Elvira le rompió el brazo con un palo de escoba porque no quería rezar antes de comer. Ann lloró toda la noche. Al día siguiente, desapareció. Nunca la volvimos a ver. Cuando me dijeron eso, me quebré. No delante del fiscal, no frente a las cámaras. Me quebré sola, en el baño del centro comunitario, abrazada al inodoro como una nena chiquita. No sabía que podía doler tanto tener razón. Lo que más me dolía no era lo que había pasado, sino lo que seguía pasando en silencio. Porque cada vez que un medio intentaba hablar del tema, aparecían trabas judiciales, recursos, abogados que negaban todo. Dijeron que los documentos podían ser falsos, que yo estaba desequilibrada, que tenía intenciones políticas. Algunos medios sensacionalistas hasta sacaron fotos viejas mías, vestida de monja, con títulos como la exreligiosa que acusa sin pruebas. Nadie hablaba de las chicas. Nadie mencionaba el sótano, ni una palabra sobre los hombres de traje. Parecía que todo se volvía a enterrar, pero esta vez con una pala más grande y más cara. La noche que supe que uno de los diputados había renunciado por motivos personales, sentí una mezcla rara de satisfacción y miedo, porque si uno había caído, los demás no iban a quedarse de brazos cruzados. Empecé a recibir llamadas sin número NEI. A veces no hablaban, otras me decían cosas que nadie podría saber si no hubiera estado ahí. Una vez escuché la voz de una chica que decía mi nombre, una voz que no escuchaba desde hacía más de 20 años. Era la voz de Clara, la más chica del hogar. Se suponía que se había ahogado en una pileta,
Pero yo sabía que eso era mentira. No atendí más el teléfono, cambié el chip, apagué la radio. Dejé de ver noticias y me preparé para lo peor. La calma era solo una máscara frágil que llevaba puesta para no desmoronarme frente a los que me rodeaban. Por dentro, la ansiedad se colaba como un veneno lento, llenando cada instante de dudas y miedos. Sabía que no podía confiar en casi nadie. Cada sombra parecía esconder a alguien que podría estar vigilándome o incluso siguiendo mis pasos. La paranoia era un huésped constante, y aunque intentaba ignorarla, susurros y ruidos inesperados me hacían saltar del asiento en más de una ocasión. Dormía poco y mal, con sueños perturbadores, donde las voces de las chicas perdidas me llamaban desde un lugar oscuro y húmedo. Ese sótano que mi mente se negaba a olvidar. A veces, despertaba con las manos temblando y la garganta seca, como si hubiera estado gritando sin sonido en la noche. Intentaba encontrar refugio en la rutina diaria, pero cada actividad parecía un recordatorio más de todo lo que había perdido y de la lucha que aún no terminaba. Cada vez que intentaba buscar apoyo en alguien cercano, encontraba puertas cerradas o miradas esquivas. La gente tenía miedo, y no era solo miedo a lo que yo había vivido, sino a las consecuencias de hablar. Algunos amigos desaparecieron sin dar explicaciones, y otros comenzaron a evitarme como si el simple hecho de estar cerca pudiera arrastrarlos a un abismo oscuro del que nadie quería salir. Sentí el peso de la soledad más profunda, una que no se puede describir, porque incluso cuando alguien está a tu lado, puede que no te esté viendo realmente. Un día, mientras revisaba viejas cajas con documentos y fotografías, encontré una carta sin remitente, con tinta corrida y palabras que apenas se podían leer. Decía que no todo estaba perdido, que alguien estaba tratando de hacer justicia desde las sombras, pero que el camino sería largo y peligroso. Esa carta me dio un respiro, una chispa de esperanza en medio de tanta oscuridad, pero también fue un recordatorio cruel de que la verdad que buscaba estaba enterrada bajo capas de mentiras y miedo. El aire en mi casa comenzó a sentirse más pesado, como si la propia atmósfera se hubiera cargado de presagios. Cada vez que escuchaba el timbre, un frío recorría mi espalda, esperando que no fuera otra amenaza disfrazada de ayuda. Intenté instalar cámaras, pero desconfiaba incluso de la tecnología, como si alguien pudiera hackearlas y observarme desde el otro lado. Vivía atrapada en una red invisible, donde cada movimiento era vigilado y cada palabra podía ser usada en mi contra. Una noche, mientras repasaba los viejos archivos que había logrado rescatar, encontré un nombre que nunca antes había visto, pero que aparecía en varios documentos relacionados con el hogar. Era un nombre común, pero algo en él me heló la sangre, el apellido de uno de los hombres de traje que siempre veía en las fotos. Oficiales. Esa conexión me hizo entender que la corrupción llegaba mucho más lejos de lo que había imaginado. La red era más grande, más poderosa, y yo estaba sola contra ella. Con cada día que pasaba, sentía como la presión aumentaba, como si una sombra gigantesca estuviera extendiendo sus tentáculos para atraparme. Las amenazas veladas se volvieron constantes en cartas anónimas con frases crípticas, mensajes en mi buzón que contenían solo números y símbolos, llamadas mudas en la madrugada. Todo indicaba que alguien quería silenciarme, que mi voz representaba un peligro demasiado grande para ellos. Pero, a pesar del miedo, algo dentro de mí se negaba a ceder. Recordaba las caras de aquellas chicas, sus risas, sus lágrimas y su lucha silenciosa. No podía permitir que su historia quedara enterrada para siempre. Esa convicción se convirtió en mi fuerza, la única luz en medio de la oscuridad que me rodeaba y amenazaba con consumirlo todo. Lo que más me dolía no era solo lo que había vivido, sino la manera en que todo seguía oculto, como una herida que nadie quería curar. Cada vez que alguien intentaba sacar la verdad a la luz, se topaba con muros legales, abogados que negaban todo con palabras frías y medios que preferían ignorar el tema. Decían que mis pruebas eran falsas, que mi mente no estaba bien, o que buscaba fama o una causa política. En las noticias sensacionalistas aparecían fotos antiguas mías, vestida de monja, con titulares que me desacreditaban, pero nadie hablaba de las chicas, ni mencionaban el sótano, ni a los hombres con trajes. Todo parecía enterrarse una vez más, pero esta vez bajo una capa más densa y más cara. Cuando supe que uno de los diputados había renunciado por motivos personales, sentí una mezcla amarga de alivio y temor. Si uno caía,
sabía que los otros no se quedarían de brazos cruzados. Empecé a recibir llamadas anónimas, muchas veces silenciosas, otras con susurros que solo alguien dentro podría conocer. En una ocasión, reconocí la voz de Clara, la más pequeña del hogar, llamándome por mi nombre, una voz que no escuchaba desde hacía más de 20 años. Se decía que ella se había ahogado, pero yo sabía que era una mentira. Decidí no contestar más. Apagué la radio, dejé de ver noticias y me preparé para enfrentar lo que viniera. La incertidumbre se apoderó de mí con una fuerza que no podía ignorar. Cada día se sentía como una batalla entre querer avanzar y el miedo paralizante que me detenía. Sabía que la verdad estaba ahí, enterrada bajo capas de mentiras y complicidades, pero el costo de desenterrarla parecía demasiado alto. El silencio alrededor era ensordecedor, y la soledad que sentía no era solo física, sino también emocional, como si hubiera sido condenada a cargar ese peso sin nadie con quien compartirlo. A medida que pasaban las semanas, las llamadas misteriosas se volvieron más frecuentes y la sensación de estar vigilada crecía. Las sombras en la calle parecían seguirme, y los rostros desconocidos en lugares públicos me llenaban de ansiedad. Me esforzaba por mantener la normalidad, pero cada paso que daba estaba marcado por el temor a ser descubierta o, peor aún, ignorada. Sin embargo, había algo en mi interior que se negaba a rendirse, un fuego silencioso que me impulsaba a seguir luchando por las voces que aún no tenían justicia. Sentía que la línea entre la realidad y la paranoia se desdibujaba cada vez más. Cualquier ruido inesperado o mirada fija me hacía saltar, como si el pasado intentara atraparme a través de pequeños detalles que solo yo podía percibir. Mis noches se llenaban de sueños fragmentados, donde las voces de las chicas resonaban en un eco angustiante, pidiendo ayuda desde ese sótano que parecía un pozo sin fondo en mi memoria. Intenté refugiarme en la rutina, en las pequeñas tareas cotidianas que antes me daban paz, pero ahora solo eran recordatorios constantes de lo que había perdido y de la lucha interminable que aún tenía por delante. Cada día era una batalla interna entre el deseo de olvidar y la necesidad urgente de exponer la verdad, sin importar el costo. A pesar de todo, esa llama dentro de mí seguía ardiendo, débil pero inquebrantable, manteniéndome firme en medio de la tormenta. Sentía que la delgada línea que separaba la realidad de la paranoia se desvanecía cada día más, como si la sombra del pasado se empeñara en atraparme a través de señales invisibles para los demás. Cualquier ruido inesperado en la casa, una puerta que crujía o una mirada prolongada en la calle, me hacían saltar como si me persiguiera un fantasma que solo yo podía ver. Durante las noches, los sueños eran una mezcla inquietante de imágenes fragmentadas y voces distantes. Las chicas perdidas me llamaban con un eco angustiante desde ese sótano oscuro, un lugar que mi mente se negaba a olvidar, pero que no dejaba de atormentarme en el silencio absoluto. La sensación de que no podía escapar de ese espacio se volvía tan real que despertaba sobresaltada, con las manos temblorosas y un nudo en la garganta, como si hubiera estado gritando en la oscuridad sin que nadie me escuchara. En mi intento desesperado por encontrar algo de paz, me refugié en la rutina diaria, en esas pequeñas tareas que antes solían brindarme consuelo y normalidad, pero que ahora se convertían en recordatorios crueles de todo lo que había perdido y de la lucha que aún estaba lejos de terminar. Cada acción cotidiana parecía teñida de un significado oscuro y pesado, como si cada paso que daba estuviera marcado por la presencia invisible de un peligro latente. El deseo de olvidar chocaba constantemente con la urgencia de sacar a la luz la verdad oculta, aunque eso implicara enfrentar amenazas, soledad y el rechazo de quienes preferían mirar hacia otro lado. A pesar del miedo y del cansancio que amenazaban con derribarme, una llama interior, débil pero inquebrantable, seguía ardiendo en mi pecho, recordándome que debía mantenerme firme y seguir luchando en medio de esa tormenta que parecía no tener fin. Las llamadas anónimas se convirtieron en una constante que ya no podía ignorar. Al principio intentaba no contestar, pero la curiosidad y el temor se mezclaban de tal forma que muchas veces levantaba el teléfono solo para escuchar el silencio o un susurro indescifrable al otro lado. Cada vez que el aparato sonaba, un escalofrío recorría mi cuerpo, y aunque sabía que podía ser una amenaza, también esperaba que alguien, en algún lugar, estuviera intentando
ayudarme o darme una pista sobre lo que realmente había ocurrido. Con el paso del tiempo, esas llamadas comenzaron a incluir mensajes, pequeños indicios cifrados que solo alguien familiarizado con la historia podría entender. Eran señales clandestinas que me recordaban que no estaba sola en esta lucha, aunque la soledad fuera mi compañera más frecuente. A pesar del miedo, esa conexión silenciosa me mantenía con vida, dándome la fuerza para seguir buscando respuestas en un mundo que parecía empeñado en silenciar la verdad. Cada nueva pista era una mezcla de esperanza y desesperación, un rayo de luz en medio de la oscuridad que me rodeaba. La tensión se volvió parte de mi piel, una sensación constante de estar al borde del abismo. Cada vez que salía de casa, el miedo me acompañaba como una sombra implacable, susurrándome que podía ser seguida, observada, atrapada en cualquier momento. Sentía que las miradas ajenas se clavaban en mí con intenciones ocultas, y esa paranoia, aunque dolorosa, era también una protección. La vigilancia invisible me hacía dudar de quién podía confiar, aislándome aún más en un mundo que parecía no querer escuchar ni entender. El tiempo se convirtió en un enemigo silencioso, desgastándome poco a poco mientras esperaba una señal clara, una verdad que rompiera el velo de mentiras que envolvía mi historia. Pero cada avance parecía acompañado por retrocesos, como si fuerzas poderosas tiraran de mí hacia abajo para mantener la oscuridad intacta. Sin embargo, en medio de esa desesperanza, un fuego interno seguía ardiendo con fuerza, alimentado por la memoria de aquellas chicas, por sus voces que aún resonaban en mi cabeza, reclamando justicia y un fin para tanto dolor. El aislamiento se convirtió en mi refugio y mi prisión al mismo tiempo. Evitaba llamar la atención, mantenía mi vida en silencio, como una sombra que pasa desapercibida en la multitud. Pero esa invisibilidad no me protegía del dolor interno, ni de los recuerdos que insistían en regresar cada noche, más vívidos y tortuosos que antes. A veces, la soledad era tan abrumadora que sentía que me tragaba por completo, dejándome sin fuerzas para seguir adelante, aunque sabía que rendirme no era una opción. Mis pensamientos se llenaban de imágenes fragmentadas, momentos fugaces de aquel lugar oscuro y húmedo que parecía un laberinto sin salida. Intentaba entender cómo tanta maldad pudo ocultarse detrás de fachadas religiosas y palabras de esperanza. La lucha por la verdad se convirtió en un camino lleno de obstáculos, pero también en un acto de resistencia, un intento desesperado por devolverles voz a quienes nunca debieron ser silenciadas. A pesar de todo, mantenía la esperanza, débil pero persistente, como un faro tenue en la noche más oscura. Cada vez que intentaba hablar con alguien sobre lo que había vivido, sentía que las palabras se atoraban en mi garganta, como si una barrera invisible me impidiera expresar el horror real que había enfrentado. Muchos preferían mirar hacia otro lado, justificando la indiferencia con excusas vacías o negando la existencia de lo que yo describía. Esa indiferencia dolía tanto como el abuso mismo, porque sentía que las voces de las chicas quedaban atrapadas en un vacío donde nadie quería escucharlas. Las noches se volvieron aún más difíciles, plagadas de recuerdos que me acechaban sin descanso. En la oscuridad, podía sentir su presencia, como si nunca se hubieran ido, como si el sótano siguiera ahí, esperando ser descubierto. Cada susurro en el silencio me recordaba que la verdad seguía enterrada, y que mi lucha, aunque solitaria y peligrosa, era la única manera de mantener viva la memoria de quienes ya no podían hablar por sí mismas. La sensación de estar atrapada en una red invisible me consumía lentamente. Sabía que cada paso que daba para buscar justicia estaba siendo observado por ojos que preferían mantener el secreto a toda costa. Las amenazas veladas se convirtieron en una constante, y la paranoia dejó de ser una simple sensación para convertirse en una realidad tangible que moldeaba mis días y mis noches. No podía confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que parecían querer ayudarme, porque el miedo a la traición era demasiado grande. A pesar de todo, la determinación seguía intacta. Pensaba en las chicas, en sus rostros, en sus voces que resonaban dentro de mí con una fuerza inquebrantable. Era por ellas que seguía adelante, aunque eso significara enfrentar la soledad, el rechazo y el peligro. Cada pequeña victoria, cada verdad revelada,
se convertía en un paso más hacia la justicia que ellas merecían, y aunque el camino fuera oscuro y doloroso, no estaba dispuesta a abandonar esa lucha. La sensación de estar atrapada en una red invisible se volvió casi insoportable con el paso del tiempo. No solo era el temor constante de ser vigilada, sino también la idea de que aquellos que debían protegerme o hacer justicia preferían mirar hacia otro lado, quizá por miedo o complicidad. Cada vez que daba un paso para revelar la verdad, sentía que una fuerza invisible se oponía, con amenazas indirectas, silencios cómplices y miradas esquivas que me hacían dudar hasta de mí misma. La paranoia dejó de ser un simple estado mental para convertirse en una presencia constante que moldeaba cada instante de mi vida. Desde el más pequeño gesto hasta la forma en que caminaba por la calle, no podía fiarme de nadie, ni siquiera de aquellos que aparentemente estaban de mi lado, porque el peligro venía de lugares inesperados y las traiciones eran una posibilidad real. Pero en medio de esa oscuridad, una determinación férrea me sostenía. Pensaba en las chicas que ya no tenían voz, en sus rostros que aún veía en mis sueños, en las risas que se habían apagado y en los gritos que nadie quiso escuchar. Esa memoria se convirtió en mi combustible, en la razón que me impedía rendirme, aunque el camino estuviera lleno de espinas y sombras. Cada pequeña verdad que lograba desenterrar, cada pedazo de justicia que comenzaba a aparecer, me daba un impulso para seguir adelante, aunque eso significara enfrentar la soledad, el rechazo y la amenaza constante. Sabía que la lucha sería larga y dolorosa, pero estaba dispuesta a caminarla hasta el final, por ellas, por mí, y por todos los que se atrevieran a acompañarme en esa búsqueda. Los días se mezclaban con las noches en una sucesión interminable de miedo y desconfianza. Cada sonido, por pequeño que fuera, me hacía estremecer. El crujir de una rama, un susurro lejano o incluso el tic-tac del reloj parecían señales de que alguien estaba cerca, observándome desde las sombras. La vigilancia invisible era una prisión que no podía ver, pero sentía en cada fibra de mi ser. Había aprendido a caminar con cautela, a medir mis palabras, a esconder mis emociones, como si vivir fuera una coreografía para evitar el peligro constante que me acechaba. Intentaba mantener la mente ocupada con tareas sencillas, pero la ansiedad era una bestia que nunca dormía. Las noches eran las peores. El silencio se transformaba en un escenario para los ecos de voces distantes, lamentos y susurros de aquellas chicas desaparecidas. En esos momentos, el pasado se volvía tan tangible que parecía tocarme, apretarme el pecho con manos invisibles que me recordaban que no podía olvidarlas, que la verdad estaba allí, enterrada en el sótano oscuro y esperando a ser liberada. Esa mezcla de terror y esperanza era un peso que llevaba día tras día, una batalla interna que parecía no tener fin. La soledad se convirtió en mi única compañera fiel, una presencia silenciosa que me abrazaba en los momentos más oscuros, pero que también me hacía sentir aún más vulnerable. En las pocas ocasiones en que intentaba hablar sobre lo que había vivido, la respuesta era indiferencia o incredulidad, como si mi historia fuera un eco distante que nadie quería escuchar. Esa desconexión con el mundo exterior me hundía en un abismo de aislamiento emocional, donde la desesperanza amenazaba con devorar cada resto de fuerza que me quedaba. Sin embargo, en ese abismo también encontré una chispa de resistencia. Recordaba las caras de las chicas, sus sonrisas apagadas y sus miradas que imploraban justicia. Esa memoria se convirtió en mi motor, en la razón para seguir adelante a pesar de los obstáculos insuperables. Cada pequeño paso que daba para desenterrar la verdad era un acto de valentía y desafío contra un sistema que prefería ocultar sus secretos. Aunque el camino fuera oscuro y lleno de peligros, esa llama interior me mantenía en pie, decidida a no dejar que sus voces se perdieran para siempre. La sensación de peligro se intensificaba con cada día que pasaba. No importaba cuántas precauciones tomara, la certeza de que alguien vigilaba mis movimientos me robaba la tranquilidad. Las noches eran las más duras, cuando el silencio parecía amplificar mis temores y las sombras parecían cobrar vida propia. Sentía que cualquier error podía costarme caro, y esa presión constante minaba mi ánimo y mi esperanza. Pero en medio de ese temor también surgía una fuerza inesperada. Era la necesidad de justicia que sentía por aquellas chicas, la urgencia de que sus historias fueran escuchadas y que la verdad saliera a la luz.
sin importar las consecuencias. Esa determinación me impulsaba a seguir adelante, incluso cuando el peso del miedo y la soledad amenazaba con hundirme. Sabía que no podía rendirme, que debía resistir y luchar hasta el final, por ellas y por mí misma. La desconfianza se había convertido en un muro infranqueable entre yo y el mundo. Cada persona que se acercaba llevaba en mi mente la sospecha inevitable. ¿Será un aliado o un enemigo disfrazado? La traición estaba demasiado cerca, y el miedo a ser abandonada o silenciada otra vez se arraigaba profundo, haciéndome retraerme aún más. En esos momentos de aislamiento, sentía que mi lucha era una batalla solitaria contra un sistema que prefería proteger a los culpables y enterrar la verdad. A pesar de todo, el recuerdo de las chicas seguía siendo mi ancla. Sus rostros se imprimían en mi memoria con tal fuerza que no me permitían claudicar. Cada día su silencio era un grito que resonaba en mi interior, impulsándome a romper el velo de mentiras y miedo. Aunque el camino fuera oscuro y lleno de obstáculos, la justicia era un faro distante pero brillante, que me mantenía caminando hacia adelante, sin importar el precio que tuviera que pagar. La desconfianza había levantado un muro infranqueable entre mí y el mundo exterior, un muro que parecía crecer con cada día que pasaba. Cada persona que se acercaba a mí era objeto de una sospecha inmediata, una pregunta silenciosa que me atormentaba: ¿será un aliado sincero o un enemigo oculto bajo una máscara? Esa incertidumbre constante era como una prisión invisible que me mantenía retraída y vigilante, con el miedo de ser abandonada o traicionada otra vez arraigado tan profundamente que casi no podía respirar. Vivía en un estado de alerta perpetua, donde incluso los gestos más pequeños podían ser interpretados como señales de amenaza. En esos momentos de soledad absoluta, sentía que mi lucha era una batalla solitaria contra un sistema corrupto y violento que se empeñaba en proteger a los culpables, enterrar la verdad y dejar que el dolor siguiera creciendo en silencio. Pero a pesar de ese aislamiento abrumador, el recuerdo de las chicas era mi ancla y mi motor para seguir adelante. Sus rostros se imprimían con una claridad dolorosa en mi memoria. Sus miradas llenas de miedo y esperanza se convertían en un fuego que no podía apagar. Cada día, su silencio era un grito ensordecedor dentro de mí, un llamado urgente que me impulsaba a romper el velo de mentiras, miedo y complicidad que las envolvía. Aunque el camino que debía recorrer estuviera plagado de sombras, amenazas y obstáculos, la idea de justicia, aunque distante y difícil, brillaba como un faro lejano y luminoso. Ese faro era lo único que me mantenía caminando hacia adelante, sin importar el precio que tuviera que pagar, porque sabía que rendirme significaría olvidar sus voces para siempre. La presión aumentaba con cada día que pasaba, como un peso invisible que se iba haciendo más difícil de soportar. Sentía que estaba atrapada en un laberinto sin salida, donde cada intento de avanzar se encontraba con un muro sólido de indiferencia, amenazas y silencio. La incertidumbre me consumía. No sabía quiénes eran, aliados o enemigos, y esa duda me paralizaba. A veces me preguntaba si alguna vez la verdad podría salir a la luz, o si estaba destinada a vivir atrapada en ese ciclo de miedo y ocultamiento. Pero en medio de ese torbellino, había momentos en que una chispa de esperanza lograba encenderse, aunque fuera solo por un instante. Recordaba las sonrisas y las miradas de las chicas, y ese recuerdo era un refugio, un motivo para seguir luchando. Sabía que, aunque el camino fuera largo y lleno de obstáculos, no podía dejar que su historia se perdiera en la oscuridad. Esa certeza me daba fuerzas para resistir, para enfrentar la soledad y el peligro, manteniendo viva la llama de la justicia que buscaba. La sensación de estar constantemente bajo vigilancia me robaba la paz y la energía. Cada paso que daba, cada llamada que recibía, estaba cargada de tensión, como si el peso de 1000 ojos invisibles me aplastara. Me encontré viviendo en un estado perpetuo de alerta, incapaz de relajarme, incluso en la soledad de mi propio hogar. La incertidumbre sobre quién me vigilaba y qué buscaban generaba una ansiedad que drenaba mis fuerzas, transformando cada día en una lucha por mantener el control sobre mi mente y mi cuerpo. Sin embargo, a pesar de ese desgaste constante, algo dentro de mí seguía firme, alimentado por la memoria de aquellas chicas que aún vivían en mi corazón. Sus rostros y voces eran un recordatorio inquebrantable del porqué de mi lucha, una razón para no ceder ante él. Miedo,
ni la desesperanza. La justicia que buscaba no solo era para ellas, sino también para mí, para recuperar algo de paz y dignidad en un mundo que parecía empeñado en silenciar la verdad. Esa fuerza interior se convirtió en mi escudo y mi motor, impulsándome a seguir adelante, sin importar lo oscuro o difícil que fuera el camino. El aislamiento se había vuelto una prisión invisible que atrapaba cada parte de mi ser. Aunque estaba rodeada de personas, sentía una soledad abrumadora, como si nadie realmente pudiera entender o compartir el peso de lo que llevaba dentro. Intentaba encontrar momentos de calma, pero la ansiedad y el miedo se infiltraban en cada espacio, impidiéndome respirar con libertad. La lucha por la verdad se transformó en un camino solitario, marcado por la desconfianza, la traición y el rechazo, que parecía no tener fin. A pesar de todo, una chispa de esperanza persistía en mi interior. La memoria de las chicas, sus rostros y sus historias me mantenían firme. Cuando todo parecía derrumbarse a mi alrededor, esa llama era la fuerza que me empujaba a continuar, a buscar justicia y a no permitir que sus voces fueran silenciadas para siempre. Sabía que el camino sería difícil y lleno de obstáculos, pero estaba decidida a caminarlo hasta el final, porque rendirme significaría perder no solo su memoria, sino también mi propia humanidad. La noche en que todo cambió estaba envuelta en un silencio pesado, como si el aire mismo supiera que algo se rompería para siempre. Sentía una mezcla de miedo y determinación que me apretaba el pecho y al mismo tiempo me daba fuerzas. Sabía que había llegado el momento de enfrentar no solo a los fantasmas del pasado, sino a los que todavía caminaban libres, ocultos, tras sus máscaras de respeto y poder. Aquella noche, cada sombra parecía un presagio y cada sonido un aviso. Todo conspiraba para que no pudiera dar marcha atrás. Caminé hacia el lugar donde todo había comenzado, el sótano oscuro que había sellado tantas verdades a mi corazón. Latía con fuerza mientras la realidad se tornaba más tangible, más cercana. Cada paso que daba era un desafío a la desesperanza, una declaración de que no permitiría que la injusticia quedara impune. Sabía que esa noche sería un punto de inflexión, que mi vida ya no volvería a ser la misma, pero también que, por fin, las voces silenciadas encontrarían un espacio para ser escuchadas. Aunque el costo fuera alto, la puerta crujió al abrirse, liberando un olor a humedad y abandono que me hizo tragar con dificultad. El sótano estaba tal como lo recordaba, oscuro y opresivo, un agujero negro que había tragado tantas vidas y secretos. La luz de la linterna apenas alcanzaba a iluminar las paredes manchadas, y en el silencio, cada pequeño ruido parecía amplificarse, como si el lugar mismo respirara y guardara su propia historia de dolor. Mis manos temblaban, pero avancé, consciente de que ese era el último obstáculo entre la verdad y el olvido. Mientras bajaba los escalones, sentía que no solo estaba enfrentando al pasado, sino también a mí misma, a los miedos y heridas que había intentado enterrar. En ese sótano, bajo esa sombra, se definía el final de un ciclo oscuro y el comienzo de una búsqueda de justicia que no podía ni quería detener. Sabía que revelar lo que había allí cambiaría todo, pero también que era la única manera de honrar a las chicas y liberar sus voces atrapadas en la oscuridad. Un susurro lejano parecía surgir de las paredes húmedas, como un eco de voces olvidadas que al fin buscaban ser escuchadas. La sensación de que no estaba sola se hizo más intensa, mezclando miedo y esperanza en un torbellino imposible de ignorar. Avancé con la respiración contenida, consciente de que ese lugar guardaba respuestas que podían sacudir no solo mi vida, sino también la de muchos otros. Cada paso era un acto de valentía, un desafío a los secretos que durante años habían intentado enterrarse. Al fondo, una pequeña abertura revelaba lo que hasta entonces había permanecido oculto en restos, pruebas silenciadas por el tiempo y la indiferencia. El impacto de esa escena me golpeó con fuerza, pero también me dio una claridad inesperada. Sabía que ahora tenía en mis manos la verdad irrefutable, el testimonio que nadie podría negar. Era el momento de enfrentarlos, de exponer la red de mentiras y de exigir justicia. Aunque el costo fuera personal y profundo, la oscuridad comenzaba a ceder ante la luz que finalmente estaba dispuesta a brillar. La sensación de victoria era agridulce. Sabía que ese descubrimiento no era el final,
sino apenas el inicio de una batalla mucho más grande. La verdad estaba ahora al alcance de todos, pero también sabía que quienes habían construido esa red de silencio no se rendirían sin luchar con todas sus fuerzas. Sentí el peso de esa responsabilidad aplastándome, consciente de que cada paso hacia la justicia traería consigo nuevas heridas y desafíos. Sin embargo, a pesar del miedo y la incertidumbre, una determinación renovada se encendió en mi interior. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía mirar hacia adelante con esperanza. Las voces de las chicas, que durante tanto tiempo habían permanecido en el olvido, finalmente tendrían un espacio en la memoria colectiva. Y aunque el camino fuera oscuro y peligroso, estaba lista para recorrerlo, porque sabía que esa era la única manera de honrar su memoria y romper el ciclo de impunidad que las había condenado al silencio. El primer paso fue compartir las pruebas con alguien de confianza, una periodista valiente, que no temía enfrentarse a los poderosos. Juntas, empezamos a armar la historia que muchos intentaron ocultar, hilando cada detalle con cuidado para que la verdad no pudiera ser distorsionada ni ignorada. Sabía que abrir esa puerta significaba exponerse a ataques, pero también era la única forma de romper el muro de silencio que había protegido a los culpables durante tanto tiempo. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una mezcla de esperanza y temor. Las primeras publicaciones causaron revuelo, despertando a una sociedad que parecía adormecida ante tanta injusticia. Pero también llegaron las amenazas, las presiones y los intentos de desacreditarnos. Aún así, cada reacción negativa solo fortalecía mi convicción. Estábamos en el camino correcto. La verdad comenzaba a salir a la luz, y nada ni nadie podría detener esa ola que buscaba limpiar las sombras del pasado. Los días siguientes fueron una mezcla de vértigo y esperanza. Cada vez que veía una nueva publicación, un comentario o un testimonio que apoyaba la verdad que estaba sacando a la luz, sentía una mezcla de alivio y temor. Sabía que no era el fin, sino el comienzo de una lucha que sería larga y difícil. Pero esa vez no estaba sola. Había conseguido despertar a muchos que, como yo, habían estado callados por miedo o ignorancia. Y juntos estábamos listos para exigir justicia. Las fuerzas que antes parecían invencibles empezaron a mostrar grietas. Las investigaciones oficiales comenzaron, y aunque lentas y burocráticas, por primera vez había un movimiento real hacia la verdad. Aún así, las amenazas y el miedo seguían presentes, recordándome que el precio de la justicia nunca es bajo. Pero la determinación era más fuerte, y cada pequeño avance era una victoria que celebraba como si fuera la última. El eco de las voces silenciadas comenzó a resonar más allá de las páginas de los periódicos y las pantallas de los dispositivos. Las víctimas y sus familias se animaron a contar sus historias, multiplicando el impacto de la denuncia. La sociedad empezó a cuestionar y a exigir responsabilidades, y los cimientos de la red de corrupción comenzaron a tambalearse. Aunque el camino seguía lleno de obstáculos y peligros, ya no estaba sola en esa lucha. En el fondo de todo, sentía una mezcla profunda de tristeza y alivio. Tristeza por las heridas que nunca sanarían completamente, por las pérdidas irreparables y los años robados. Pero también alivio, porque al fin las sombras comenzaban a disiparse, y la memoria de aquellas chicas recibía el lugar que merecía en la historia. Sabía que la justicia no era perfecta ni inmediata, pero también entendía que el primer paso ya se había dado, y que, pase lo que pase, nunca más dejaría que su silencio reinara. La última vez que cerré los ojos para dormir, sentí que algo había cambiado dentro de mí. No era la ausencia total del miedo, ni la certeza de un final feliz, pero sí una aceptación profunda de que la verdad por fin había comenzado a liberarse. Aquellas voces que durante tanto tiempo fueron calladas, ahora resonaban con fuerza. Y aunque el camino seguía siendo incierto, ya no caminaba sola en la oscuridad. Sabía que el recuerdo de las chicas viviría en cada paso que diera, en cada historia que ayudara a contar, en cada lucha que emprendiera. Mi vida nunca volvería a ser la misma, pero ahora estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que la justicia, aunque lenta, era posible, porque a veces, en medio de la noche más profunda, basta con encender una pequeña luz para que la esperanza comience a brillar.